Amén. Hermoso este día, porque muchos no, Señor, no laboran. Este es un día de descanso para la mayoría, Señor, porque sabemos que hay excepciones. Y qué bueno, Padre, que nos hemos reunido con ese anhelo de adorarte, de exaltarte. Pero también en este momento, Padre, nos queremos sentar a tus pies para aprender, para que tú nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, lo que es tu voluntad. Que tú nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, Padre, porque eso dice la Escritura, que por medio de tu Santo Espíritu nos guiarías a toda verdad. Seamos guiados por Él, Padre, y que podamos ser. Amén. Vamos, mis amados, a Romanos 8:14. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y vamos a darle lectura, hermanos, a este versículo. Quiero esperarlos para que todos tengan la cita. También aquí nuestra hermana lo está proyectando. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, fuerte, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siéntense un momento. Este tema lo he titulado Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Y es que hoy, hermanos, nosotros recordamos y que 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pues el Espíritu Santo se derrama por primera vez sobre los discípulos de Jesús. Pentecostés, hermanos, así se llama. Ese fue el día en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre los discípulos, según el relato bíblico del libro de los Hechos. Antes de eso, hermanos, Pentecostés era una fiesta judía que fue instituida por nuestro Dios para celebrar la cosecha. Esta fiesta se celebraba 50 días después del domingo de Pascua. Y Pentecostés significa 50. O sea, 50, habla de 50. Ya, hermanos, nuestro Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, hermanos, confirmó la realidad de la presencia, del poder y la comunión de Dios con su pueblo. Jesús prometió estar con los que creen en Él todos los días hasta el fin del mundo. Y esto sucede a través de la persona del Espíritu Santo. Nos enseña la Escritura en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo no estaba permanente sobre el pueblo. Hermanos, venía el Espíritu Santo para guiarlos, para capacitarlos para algún trabajo, alguna misión que el Señor quería que realizaran. Pero no estaba permanente. Miren, hermanos, por eso David, allá en el Salmo 51, cuando le falla a Dios, o cuando comete pecado, ¿verdad? Porque esa es la palabra correcta. A veces decimos que cometió un error, pero pues la palabra del Señor no lo llama error, lo llama pecado. Y para no decir cometió un horror, ¿verdad? Porque pues ese es el pecado, son horrores. Y
David, hermanos, cuando se arrepiente, le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque anhelaba que el Espíritu Santo estuviera permanente en él. El Espíritu Santo ahora, hermanos, mora en el creyente y lo capacita para hacer en este mundo la obra que el Padre le ha encomendado. El Espíritu Santo nos consuela. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseña, nos trae convicción de pecado y sigue guiando al creyente. En circunstancias providenciales, hermanos, solo que debemos de tener mucho cuidado de no caer en los extremos. Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que el Espíritu Santo todavía sigue guiándonos, hermanos, y esa es su función en el pueblo de Dios. Pero hay mucha confusión sobre este tema de la guía del Espíritu Santo, porque se han suscitado muchos abusos. Algunos niegan los dones del Espíritu Santo. Hay algunas corrientes que también se llaman cristianos y dicen: es que pues ya los dones, algunos ya cesaron. Ya ahorita no están activos esos dones. Eso ya fue en el principio, pero ahorita ya no. Otros utilizan frases como Dios me dijo. Hay algunos que se han atrevido a decir: es que ya llevan como 3, 4 esposas o 4 mujeres en su lista, en su vida, y dicen: es que Dios me dijo que esta mujer no me iba a apoyar para el ministerio, que me buscara otra, o que esta iba a ser la indicada. Y se atreven a decir, hay muchos abusos. O dicen: el Espíritu me dijo tal cosa. Otra frase: yo sentí de parte del Espíritu decir tal cosa. Y a veces el Espíritu no les ha dicho nada. Como alguien que viene y dice: es que yo siento que hay pecado de parte del Espíritu. Bueno, si el Espíritu te lo reveló, dime quiénes andan en pecado, quién te mostró. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar para corregirlos. ¿No es así, hermanos? A veces nos enteramos, no nos enteramos, algunos se enteran de chismes y dicen: es que Dios me habló y me dijo. Pero ese no fue Dios. Entonces, hermanos, y dicen: es que yo sentí de parte de Dios decir tal cosa, y las personas a veces hasta se quedan así: a ver qué dice el Señor. Pero no siempre. A veces son las emociones que están fluyendo. O Él me guió a hacer esto. Aunque sí, hermanos, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, el Espíritu Santo sigue guiando, pero estas personas o muchas personas lo dicen para escudarse a decir lo que ellos quieren o hacer lo que ellos quieren. Y son frases que se llevan al extremo, hermanos, y por consecuencia arrastran al error doctrinal. Y apartan de las Escrituras y conducen al fanatismo religioso. Hay muchas personas que dicen: es que estamos sintiendo el Espíritu Santo, nos está guiando, nos está fluyendo en la iglesia, y empiezan a vomitar, y empiezan a tirar a personas, y empiezan a llorar otros como bebés, y dicen: es que es el Espíritu Santo. Otros empiezan a reír, y tantas cosas que se han llevado al extremo. Pero miren, hermanos, nosotros somos una iglesia pentecostés. Nosotros creemos que el Espíritu Santo sigue bautizando con su Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y hermanos, pero a veces
estamos desconectados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el más ignorado por muchos cristianos, aunque nos digamos pentecostés. Miren, hermanos, la Biblia dice que en la iglesia primitiva la guía del Espíritu Santo fue fundamental para la dirección y el crecimiento de la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, fue esa guía fundamental. ¿Me puedes prender el ventilador, hermano? Gracias. Les decía que la guía del Espíritu Santo fue crucial para la iglesia en la toma de decisiones importantes y también para entender las Escrituras. Hermanos, mucha gente dice: es que yo leo pero no entiendo. El Espíritu Santo, hermanos, dice la Escritura que nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo se manifestó a través de diversos dones espirituales y todavía se sigue manifestando, hermanos. Como hablar en lenguas, como profecía, como la enseñanza. Y esto enriqueció la vida de la iglesia. Los martes estamos aprendiendo, hermanos, las enseñanzas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y está hermoso este libro. También el Espíritu Santo guió a los apóstoles y a los creyentes para predicar el Evangelio con poder, para realizar milagros y orientar a los creyentes. El Espíritu Santo empoderó a la iglesia para enfrentar persecuciones y expandir el Evangelio. Eso dice el libro de Hechos. En resumen, hermanos, la guía del Espíritu Santo fue vital para la iglesia primitiva, proporcionándoles el poder y la dirección para crecer, para prosperar y cumplir su misión de anunciar el Evangelio al mundo. Cuando digo prosperar, hermanos, no estoy hablando de dinero, sino en su vida espiritual. Era un crecimiento, hermanos, muy notable. Y la palabra del Señor nos dice quiénes son guiados por el Espíritu Santo. Según el versículo que leímos, Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, está en la mejor disposición de guiar a todo creyente en los caminos del Señor. A todo creyente, no los que no han creído en Jesucristo, no. A ellos los convence de pecado y les está hablando y los está tocando. Pero la Biblia dice que a los creyentes el Espíritu Santo guiará únicamente al cristiano. Y cuando se trata de la persona que no es cristiana, el Espíritu Santo sí está trabajando, pero su trabajo es convencer, es redarguirlos de pecado. Y la Biblia dice, hermanos, pero no, hermanos, Juan 1:12 dice: porque a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibieron a Jesús, a los que creyeron en Jesús, amén. A los que creen en Jesús, esos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo guiará a sus hijos. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, Hoy les digo que hay muchos abusos. Hay quien dice: es que yo soñé de parte del Espíritu de Dios, es que yo sentí, es que, bueno, y se dicen muchas cosas. Pero primeramente, hermanos, vemos en la palabra
Y es lo que tenemos que llevar a la práctica, la palabra, hermanos. Fuera de la palabra, no. Dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu Santo nos guiará conforme a la palabra que ya está escrita. Porque hay quien viene trayendo nueva revelación y ya no ocupa la palabra, ya nada más habla lo que él quiere decir. Pero la palabra escrita es el fundamento de nuestro Dios para guiar, para enseñar, para redarguir, para corregir. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo 3:16. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil, hermanos? Para enseñar, gracias hermano, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, la Biblia es el método infalible que nuestro Dios usará, que el Espíritu Santo usará para guiarnos. Amén, hermanos. Fuera de la palabra, hermanos, ahí sí hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar a una mejor comprensión de las Escrituras, de los mandamientos, de los preceptos de nuestro Dios. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice así la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ponga atención, dice, no hablará por su propia cuenta. No está separado de Dios Padre o de Jesucristo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, hermanos, aquí en estos versículos dice que nos guiará el Espíritu Santo o nos hablará, pero no fuera de lo que ya está escrito en la palabra. No hablará por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre ha dicho y todo lo que Jesucristo ha dicho por medio de su palabra. También nos dice Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y el Espíritu la utilizará para hablarnos, que es lo que leíamos en estos versículos. Y para revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y además traerá las Escrituras, hermanos, la palabra específica a nuestra mente en los momentos en que más las necesitemos. Vamos a Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, hermanos. Entonces, notemos, porque a veces hay iglesias, hay cristianos que prestan mucha atención a lo que alguien viene diciendo. Es que el Señor me reveló, me mostró en sueños o me mostró en una visión, me dio esta nueva revelación, y la gente poniendo toda su atención. Pero aquí dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, dice Jesús, os he dicho. Miren, hermanos,
La persona que sigue la dirección del Espíritu Santo en su vida llegará a conocer a su Señor cada día más. Por eso es tan importante, mis amados, que seamos estudiantes de la palabra de Dios. Amén. Es bien importante. ¿Por medio de qué te va a hablar el Espíritu Santo? De la palabra, de la Escritura. Entonces, hermanos, de eso se vale el Espíritu Santo, de lo que nosotros escudriñamos y lo tenemos en el corazón. Y a lo mejor me decía una hermana, es que a mí no se me queda nada. Pero cuando a veces hago dinámicas, está conteste y conteste. Le digo, no, si se le queda, se da cuenta. ¿Quién es el que la ayuda a recordar? El Espíritu Santo. Ay, es que yo no sabía, yo no me aprendía nada. Me decían algo y todo se me olvida. ¿Pero qué cree con la palabra? El Espíritu Santo la ayuda a recordar lo que el Señor ya ha dicho. El conocimiento de la palabra de Dios nos puede ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no del Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo nunca nos va a impulsar a hacer algo contrario a la palabra de Dios? Es como lo que les decía, porque hay de esos predicadores, de esos pastores, hermanos, entre comillas. No, es que esa mujer no me convenía, pero Dios me dijo que esta sí me va a ser esa ayuda idónea. ¿Y será que el Espíritu Santo le haya dicho, hermanos? ¿Usted qué dice? Conforme a las Escrituras. Pues no. Si el Señor dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Solamente, ¿qué nos separará, hermanos? La muerte. Entonces, cuando conocemos las Escrituras, decimos, no, eso no es de Dios, definitivamente. Eso no es de Dios. Es que ahora el Espíritu Santo se manifiesta y empiezan a vomitar, porque no sé cuál sea su argumento, ahí sí no puedo decir, pero y yo le busco, ¿y dónde? ¿Dónde dice la Escritura que así se manifestaba el Espíritu Santo? O que los tiran. Y decía nuestro hermano algo así, no son las palabras específicas, pero el hermano que nos vino a predicar, hermanos, en una ocasión, el Espíritu Santo no debilita, el Espíritu Santo nos llena de poder, hermanos, amén. No nos tira, sino nos levanta. Entonces, y tantas cosas, pero cuando conoce las Escrituras, dicen, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y empiezan hermanos, a surgir muchos errores doctrinales, pero tenemos que conocer las Escrituras y el Espíritu Santo nos va a guiar por medio de las Escrituras. Y también nos va a guiar, hermanos, cuando estemos en comunión con Él. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, el Espíritu Santo, porque Él inspiró las Escrituras, orar sin cesar. O sea, que todo el tiempo el cristiano tiene que estar en comunión con nuestro Dios. Pero si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, pero no leemos las Escrituras, pero no oramos, entonces ¿cómo? No nos va a guiar ahí por medio de una película de Megacable o de Netflix o como estamos viendo, no, creo que Él es el Espíritu Santo que me está hablando. No, ahí no te va a guiar, hermano, amén. O por medio de la música, no. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No de los flojos que no quieren orar, sino de los que le buscan. El Señor te va a guiar. El Señor
El Espíritu Santo te va a dirigir, te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Y hermanos, la oración no solo nos mantiene conectados a Dios, sino hace, hermanos, que nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertas a la guía del Espíritu Santo. Y permite que el Espíritu Santo hable a nosotros. Miren, dice Romanos 8, 26 y 27. Ahí el Espíritu Santo también nos guía, hermanos, a orar. Dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y le decía a mi esposo, estaba yo orando, y hay cosas por las que sí pido y le digo al Señor, pero hay cosas que yo se las dejo al Señor y no oro, pero no así insistentemente. Pero el Espíritu Santo me dijo, pero no te jactes, es el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Y entonces, hermanos, había ido al médico hace un mes. Me hicieron unos estudios en enero. Yo padezco hipotiroidismo, hermanos. Es una enfermedad, hermanos, pues también muy complicada, hermanos, por los síntomas. Y venía yo bien, pero me mandan a hacer unos estudios en enero y no fui al médico, sino hasta hace un mes. Y me dice la doctora que me atiende, está muy alterada su tiroides. Y entonces yo me puse a orar, sí le dije al Señor, Señor, dejo este asunto en tus manos, solo fortaléceme. Sí, me había sentido más cansada, sí, algunos síntomas. Y sé que el Espíritu Santo es el que intercede, hermanos. A veces no sabemos cómo pedir y digo, no quiero verme, Señor, como si no tuviera fe. No, yo confío en ti, Señor. Y voy ayer y me dice, pues su tiroides está normal, ¿por qué le mandaron a hacer estos estudios? Y sí hay un poquito de alteración, pero dije, ay, Señor, pues no, definitivamente es el Espíritu Santo, hermanos, el que intercede, el que nos guía. A veces estamos enfocados porque hay otras necesidades, el pueblo tiene muchas necesidades y estamos orando y nuestras necesidades pues las vamos dejando así, a un ladito. Pero hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, porque dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya, qué hermoso, hermanos. ¿A qué nos guiará el Espíritu Santo, hermanos? ¿Nada más en la vida espiritual? En toda área de nuestra vida. La guía del Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras en la vida de los creyentes hoy en día. Convicción y transformación, hermanos. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo, por eso dice la Escritura, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan cambios. Hay quien está muy conforme. Pues yo no sirvo a la iglesia. ¿Para qué? Mucho tiempo perdido. Ahí voy de vez en cuando para no comprometerme. Porque
pues apenas nos ven seguido, pues ya como que nos quieren jalar para el servicio. Yo mejor así de lejitos. Me voy pronto de la iglesia, pues ya escuché la palabra, ya cumplí, ya me voy. Y están conformes. Están ahí, está el Espíritu Santo, sí han creído en Jesucristo, pero lo tienen contristado, hermanos. Ya no los está guiando. Pero el Espíritu Santo, hermanos, quiere guiarnos y nos muestra áreas en nuestra vida que necesitan cambios. Oye, como que estás flojeando en tu vida espiritual. Ponte a orar, ponte a leer las escrituras. Y luego ya llega la noche y nos acordamos, no oré como debería orar. A lo mejor oraste por tus alimentos. A lo mejor cuando te ibas al trabajo, como 2-3 minutos oraste. Y el Espíritu Santo te dice, ora. Tienes que orar para que tu vida espiritual esté fortalecida. Y entonces te levantas a orar, te levantas o antes de acostarte dices, no, tengo que leer la palabra, porque la palabra es el alimento que necesita mi vida espiritual, necesita mi alma. Y también el Espíritu Santo nos fortalece, mis amados, para crecer espiritualmente. La persona que es guiada por el Espíritu Santo va a vivir una vida de santidad. El propósito de Dios en salvarnos ha sido para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y miren, hermanos, cada hijo de Dios estamos bajo el mandato de lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro 1:15. ¿Qué dice, mis amados? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Solo los domingos, dice así nuestra Biblia. ¿Cada cuándo, hermanos? En toda vuestra manera de vivir. No solo cuando venimos a la iglesia, porque aquí decía un pastor, nos vemos hasta como angelitos. Ya tenemos aquí, tenemos nuestra Biblia, ¿no? Muy tranquilos. Sino el Señor dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y Gálatas 5:16 nos repite este mandamiento, hermanos, este imperativo, diciendo que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Amén. No satisfagas, hermano, el deseo de tu carne. El Espíritu Santo guiará a las personas quienes rechazan sus propios deseos y se someten a la voluntad de Dios. Eso quiere decir este verso. Porque hay quien no se quiere someter. Hay quien dice, no, yo hago lo que yo quiero. Ahí el Espíritu Santo no te va a guiar. Dios no va a revelar su voluntad a las personas que son desobedientes. Si estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios, su Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no estás dispuesto, no te va a obligar. También quiero decirte que el Espíritu Santo nos guiará al servicio para nuestro Dios y también nos usará. Él nos guiará a cómo servirlo, no como nosotros queramos. No, si quieren así, yo solo así puedo servir. Si quieren ¿quién? ¿Dios? Si no te está obligando, si no te está haciendo a la fuerza. Él ya ha establecido reglas
de cómo quiere que lo sirvamos. Amén. No es como a nosotros se nos antoje. Miren, hermanos, Éxodo 31. Éxodo 31. Dice la palabra del Señor del versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Viene el Espíritu Santo y te llena de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, para su servicio. Te capacita, pero no te capacita para no hacer nada. Dice el 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Lo he llenado para mi servicio, para algo específico. Aquí era hacer el tabernáculo, hermanos, levantar el tabernáculo. ¿Sabes, mi amado hermano y hermana? Que el Señor nos llena para que le sirvamos. Nos llena con su Santo Espíritu y nos guía y nos usa. ¿Sabes que también en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo guiaba a las mujeres para bordar, hermanos, precisamente esas telas para el tabernáculo? ¿No será que no estamos siendo guiados por el Espíritu? Porque muchos ni un dedo quieren mover, hermanos, en la obra del Señor. Sabemos hacer muchas cosas, a lo mejor tejer, a lo mejor bordar, a lo mejor muchas cosas, hermanos, pero para el Señor no estamos haciendo nada. En el libro de los Hechos vemos lo que sucede cuando las personas son guiadas por el Espíritu Santo. En cada caso, hermanos, todos fueron guiados a servir en el nombre de Jesús. Y quiero decirte, mi amado hermano, que si el Espíritu Santo te está guiando, tendrás la oportunidad de hacer algo para Cristo y no de quedarte sentado. Y no de negarte a servir al Señor, hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando nos está guiando, hermanos, entonces el Espíritu Santo nos está haciendo sentir: vas a hacer esto para mi gloria, vas a servir en aquello, hermanos. No es, hermanos, porque si el Espíritu Santo no nos está guiando, a veces hacemos las cosas por impulso y empezamos a hacer algo o decidimos hacer algo, pero no lo terminamos. Y en cosas simples, hermanos, como por ejemplo un convivio. Estamos bien emocionados. Pues vamos a celebrar a los niños. No, pues nadie quiere. No quieren cooperar. No, pues ya no lo hacemos. Hermanos, en cosas básicas se necesita el Espíritu Santo. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es el que va a poner en los hermanos ese anhelo de que estemos en coinonía, de que estemos juntos para alabar al Señor primeramente. Pero ¿qué no dice la palabra en Hechos 2:42? Que estaban todos, hermanos, unidos, tenían en común todas las cosas, comían juntos. A veces queremos servir al Señor, pero decimos: es que esto no me gusta. Lavar baños no quiero. Barrer tampoco. Ahí si me ponen allí adelante, pues a lo mejor. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va guiando. Quien quiera servir al Señor, hermanos, no debe de importarle en dónde el Señor lo va a poner. Miren,
visitábamos a un familiar que apenas se está conociendo del Señor. Y en la iglesia donde está aprendiendo, dice él, como están todos los muchachos juntos, dice: mira, en lo que nos pongan a hacer nosotros estamos dispuestos, porque hemos aprendido que lo que nosotros estamos haciendo es para darle la gloria al Señor. Y entonces hay veces que nos ponen a bolear los zapatos de todos los muchachos. Y entonces estamos, hay que darle brillo, porque es como si fuera para Jesús. Vamos a lavar los calcetines, hay que lavarlos bien. Muchos dirían: no, yo los calcetines, no, algunos no son muy limpios en esos centros, hermanos, de rehabilitación. Pero no, hay que hacerlo todo. Vamos a hacer de comer. Hay quien dice: ay, que se vaya ahí total. No, hermanos, ¿qué no dice el Señor que tenemos que hacerlo para Él? Pero cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces sí decimos: no, vamos a hacer las cosas bien, porque esto tiene que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y entonces nos estamos dando cuenta que es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Porque si el Espíritu Santo no nos está guiando, entonces vamos a hacer todo lo contrario, hermanos. Amén. Entonces, vemos, hermanos, muchos ejemplos importantes en la Biblia de la guía por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hablar y nos va a dirigir si nosotros nos sometemos a Cristo. Si nosotros sometemos, hermanos, todo nuestro ser, nos rendimos totalmente a nuestro Dios. Miren, allá en Hechos 16, 6 al 10, vemos a Pablo en sus viajes. Y en varias ocasiones el Espíritu Santo dirigió a Pablo, hermanos, sobre dónde predicar y dónde no. Y aquí dice, hermanos, del 6 al 10: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Miren, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero luego dice que continuaron. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Aquí, hermanos, describe este acontecimiento especial donde el apóstol San Pablo obtuvo la dirección, la guía del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu de Dios se opuso por 2 veces a que predicaran la palabra. Imagínense que Pablo no supiera escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué iba a decir Pablo? ¿Te reprendo, Satanás? ¿Se da cuenta qué tan importante es que conozcamos a Dios? Por eso cantábamos, o a veces cantamos, hermanos: quiero conocerte. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, mis amados. Aquí, hermanos, no sabemos cómo sucedió, porque dice que el Espíritu Santo, no sabemos si se lo dijo por medio de algún profeta,
en oración, o si lo hizo sentir, o si le habló. Porque el Espíritu sigue hablando, hermanos. Sin embargo, hermanos, Pablo como su compañero reconocieron que era nuestro Dios quien estaba frustrando sus planes y no adjudicó este impedimento a Satanás. Después de todo, esta es una explicación sencilla, hermanos, que a veces algunos cuando se frustran sus planes dicen es que es el enemigo que está aquí impidiendo. No, hermanos, tenemos que saber discernir. Si se frustran nuestros deseos o no logramos obtener algo que queremos, a veces responsabilizamos al enemigo. Pero a veces es el Señor el que no permite, hermanos. A veces es el Señor el que está desbaratando nuestros planes y deseos, pues no se alinean con las intenciones que el Señor tiene para con nosotros. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice aquí la palabra, hermanos: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí está diciendo Pablo, fíjense cómo el apóstol sí sabe cuando Dios le está hablando y sabe cuando es el enemigo que se opone. Aquí dice que Satanás había impedido 2 veces su llegada a Tesalónica. Mientras que vimos que en Hechos 16 el apóstol había reconocido que había sido el Señor quien por medio de su espíritu había frustrado su avance en el servicio a Él. Y hermanos, yo espero que estas ideas sirvan para corregir algunas ideas erróneas que muchos tienen respecto al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sigue hablando. Y entonces cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, en oración, escudriñando su palabra, vamos a saber cuándo es de Dios. ¿Cuándo es de Dios? Hermanos, vamos a saber discernir. Cuando el Señor, hermanos, trunca también el plan de Pablo y Silas, ellos no se quedan sentados sin hacer nada. Dice la palabra que siguen avanzando. Ellos no están esperando con pasividad que algo aconteciese o alguna experiencia milagrosa y quedándose así para entonces continuar. No, ellos siguieron avanzando y dice que después el Espíritu Santo nuevamente frustró esos planes. Pero luego le fue revelado a Pablo en una visión de un hombre, hermanos, que les rogaba que fuesen allí, hermanos. Entonces vemos que ellos siguieron e avanzaron, hermanos, y cuando el Señor les muestra, ellos dijeron: ahora sí, el Señor quiere que vayamos a predicar a este lugar. Vemos también, hermanos, que el Espíritu Santo guió a Felipe y el etíope, Hechos 8:29. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y hermanos, dice que obviamente en ese tiempo los carros no eran como hoy, hermanos. Era una carroza y obviamente se juntó y le dice: ¿qué lees? Y el eunuco dice al profeta Isaías, dice la palabra que el pasaje que leía era Isaías, hermanos, 53, 7 al 8. Y Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a poder? Dice el eunuco, si alguien no me enseña. Y empezó a predicarle. Y vemos, hermanos, que esta obediencia, que esta guía del Espíritu Santo fue de mucha bendición. Porque este hombre creyó en Jesucristo y se bautizó y llevó la palabra, dice la historia, a su región. Miren, hermanos, yo me encuentro a una vecina constantemente cuando voy a dejar
de comer y cuando voy por mi niño a la escuela. Y yo le he dicho al Señor en mis oraciones: Señor, permíteme hablar tu palabra. Y no había habido oportunidad de compartirle la palabra, pero ella sabe que soy cristiana. A lo mejor le he compartido una que otra cosita muy pequeña, hermanos, sobre la palabra, pero en estos días me subo a la combi y ahí va la señora. Y ya mi hijo lo saluda y se va, y nos bajamos porque iba platicando con otra persona y dije: otra vez, no le compartí. Pero luego dejo mi comida y nos volvemos hermanos a subir a la combi, mi niño y yo, y nuevamente me encuentra la vecina y ya nos acomodamos y ella estaba hablando algo y me dice el Señor: háblale. Y ya me empieza a decir, hermanos, la necesidad tan grande que tenía. Y le empiezo a hablar del Señor. ¿Sabes que el Espíritu Santo sigue guiando todavía? Hay mucha gente que necesita de Cristo. A veces nosotros estamos encerrados aquí en cuatro paredes, hermanos, pero el Espíritu Santo quiere guiarnos. ¿Por qué no le decimos: guíame a las personas que necesitan oír tu mensaje, Señor? Yo quiero ser tu voz, quiero llevarles el Evangelio. Y entonces te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que mucha gente allá afuera tiene mucha necesidad del Señor. No dicen amén, hermanos. Pero somos el cuerpo de Cristo. Y somos nosotros los que debemos de llevar ese Evangelio. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos, pero nosotros no nos hemos rendido. Nosotros no somos materia dispuesta para que Él nos guíe, para que Él nos lleve y para que nuestro Dios cumpla sus propósitos y el Evangelio se siga extendiendo. Dice Hechos 10, 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Aquí vemos, hermanos, en el 20 dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo sigue guiando, hermanos, como guió a Pedro. A Cornelio el Señor le había hablado que mandara por Pedro. Cornelio era un gentil, pero temía a Dios. Y Pedro decía: nada más para los judíos es el Evangelio. Pero el Señor le mostró y le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y fue con ellos, obedeció. Y entonces llega a la casa de Cornelio y está toda su familia, hermanos, y les predica, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Necesitaban oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 15, 28. Dice la palabra, hermanos: en el concilio de Jerusalén los apóstoles fueron guiados por el Espíritu para tomar decisiones sobre la ley y la gracia. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estaban hablando de la circuncisión. Es que los gentiles ya se convirtieron a Cristo, pero estos gentiles no se circuncidan. Dice este versículo, hermanos: ha parecido bien al Espíritu. No dice Pedro: pues es que a mí me parece mejor esto, o yo digo esto. Hermanos, ¿sabe que para una reunión necesitamos la guía del Espíritu Santo? Pero a veces, hermanos, tomamos decisiones no en base a lo que el Espíritu Santo quiera, sino lo que nosotros vemos o nos conviene o pensamos. ¿Sabe que el Espíritu Santo quiere guiar a la iglesia?
para que la iglesia sea una iglesia fructífera, una iglesia, hermanos, que predique la palabra, que tenga éxito, que crezca en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos quiere guiar, hermanos, pero a veces, ¿qué estamos haciendo? La iglesia, estamos copiando de otro lado. Es que allá funcionó. ¿No puedes doblar tus rodillas? ¿No puedes escudriñar la palabra y que sea el Señor quien te diga qué es lo que tenemos que hacer? Líderes, estamos tan pasivos. Es que no sé qué fecha, es que no sé cuándo, es que no sé cómo. El Espíritu Santo nos va a guiar, pero necesitamos orar, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos tener una relación con Cristo, hermanos. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial, hermanos, en la comprensión de la Biblia y fomenta una comunidad entre los creyentes al guiarlos hacia una comprensión de la verdad bíblica. Él no solo ha inspirado las Escrituras, hermanos, sino que también actúa como guía, como maestro, como intercesor, facilitando así una comprensión profunda y transformadora de la palabra de Dios, hermanos. Somos una iglesia pentecostés y hemos ignorado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarnos, hermanos. No sé cuántos quieren dejarse guiar por el Espíritu Santo. Quiere guiarte también en tu trabajo, hermanos, porque es para todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que hay cosas difíciles a veces en nuestros trabajos que se nos complican? Pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, ¿cómo hacerlo? Una cuenta. Yo le decía a mi esposo en un tiempo donde estaban implementando otro sistema y yo lo veía, hermanos, sufrir en el trabajo, hermanos. Y le decía, ¿sabes que estoy orando por ti para que el Espíritu Santo te guíe? Te dé inteligencia. Adiestre tus manos para que puedas desarrollar mejor tu trabajo. ¿Sabe que sí le podemos pedir eso al Señor, hermano? Y Él nos va a guiar, nos va a dar la capacidad, nos va a guiar a hablarle a nuestros hijos, a hablarle a nuestra familia, a hablarle a nuestros vecinos, en todo momento, hermano. ¿Por qué no viene al Señor y le dice al Señor que lo ayude, que lo guíe por medio de su Santo Espíritu? El Espíritu Santo es el motor de la iglesia, hermanos. Sin el Espíritu Santo la iglesia no avanza. Sin el Espíritu Santo, hermanos, si ignoramos al Espíritu Santo, no vamos a cumplir la misión para lo cual el Señor nos ha encomendado. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Él está con nosotros. La palabra dice que desde el día que creíste fuiste sellados. Pero no lo apague, hermano. No lo ignore. Él está aquí para guiarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para ministrarnos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Aquellos que se durmieron, nada más denle unas palmaditas. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Señor, tú conoces los corazones. Tú conoces, Padre, que cómo la iglesia se está conduciendo, Señor. A veces con sus propias fuerzas, porque ha ignorado al Espíritu Santo. Señor, muchos ministerios han fracasado. Muchas funciones, muchos hermanos que tienen funciones dentro de la iglesia fracasan porque no están siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Porque no están prestando atención a lo que tú estás hablando por medio de tu Espíritu Santo. Señor, qué hermoso
hermoso saber que tu Espíritu Santo nos guía, que Él nos guiará a toda verdad, que Él nos dará dirección. ¿Cuántas personas caminan en esta vida sin rumbo, sin dirección, Señor? Pero necesitamos tu Espíritu Santo, Señor, no solo para guiarnos en el programa del culto, no, Señor, sino para guiarnos en toda nuestra vida, Señor. Es cierto que hoy existen muchos abusos. Mucha gente ha llegado a los extremos, Señor, pero no por eso, Señor, vamos a ignorar al Espíritu Santo para que nos guíe, Padre. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíe en la iglesia. Señor, para que nos guíe a hacer lo que a ti te agrada, no lo que a nosotros, Señor, nos parece mejor, sino a lo que a ti te agrada, te glorifica, Señor, para cumplir tu voluntad, para cumplir la misión a la cual, Señor, tú nos has enviado a hacer. Padre amado, sigue hablándonos por medio de tu Santo Espíritu, sigue guiándonos, Padre. Hay muchos que no han tenido esas experiencias con tu Santo Espíritu, Señor, porque no lo han permitido, porque no se han doblegado, porque, Señor, lo han ignorado. Señor, sigue hablándonos por medio de tu palabra, sigue guiándonos por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, diferenciar, aprender a diferenciar cuando algo no es guiado por tu Santo Espíritu, cuando algo no es dirigido por tu Santo Espíritu, para no hacerlo, Señor. Vemos que impidió que Pablo tu siervo fuera a algunos lugares, pero lo guió para que fuera a otro, Señor. Necesitamos de esa dirección, Señor, en nuestra vida cotidiana, Señor, en nuestra vida diaria, Padre, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias porque no nos dejaste solos, sino tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, habitando en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser guiados por Él, Padre amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Padre.